Dios me los bendiga a todos, hermanos. Amén. Vamos a estudiar el día de hoy la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, ¿qué dijo, hermanos? Tú eres aquel hombre. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. ¿Qué está pasando aquí, hermanos, en este capítulo? ¿Quién es Natán? ¿Y por qué le está diciendo eso a David? En el estudio anterior, hermanos, que ya tenemos aquí en el canal, que si no lo han escuchado lo pueden buscar, se llama Adulterio con Betsabé, la caída del rey David. Y vimos, hermanos, ahí en el capítulo 11 de este segundo libro de Samuel, el episodio más oscuro, más trágico en la vida del rey David. ¿Qué fue lo que vimos? Un día, cuando los reyes en primavera van a la guerra, el rey David decidió que se iba a quedar en su casa, y él no fue a la guerra. Y un día se levantó después de una siesta, ya tarde, caída la tarde, y subió a la azotea del palacio real, a la terraza, y caminando vio desde lejos a una mujer que se estaba bañando, y dice la Biblia que la mujer era muy hermosa, y él manda a preguntar por ella, y dice: ¿quién es esa mujer? Y le dicen: es Betsabé, la esposa de Urías, hijo de Eliam. Y a él, sin importarle que esos hombres eran de su confianza, que eran de sus guerreros, sin importarle que esa mujer estaba casada, la manda a traer y duerme con ella. Betsabé se va, y al poco tiempo le manda a avisar a David que está encinta, que quedó embarazada. A David se le ocurre un plan maligno y manda a traer de la guerra a Urías, el esposo de Betsabé. Y después de preguntarle cómo va la guerra, cómo está Joab, le dice que se vaya a descansar a su casa, que se vaya a dormir con su mujer. Y el plan del rey David era que Urías pensara, después de haber estado con su esposa, que ese hijo que tenía Betsabé era de él. Y le comentaba a mi esposa: ¿cuántos de esos casos no habrá, hermanos, por ahí, de gente impía? ¿Y cuántos hijos no le habrán sembrado a padres que no son sus padres? Urías dice: yo no voy a ir. Joab está en la guerra, Israel está peleando, el arca está bajo tiendas. ¿Cómo voy a ir yo y voy a dormir con mi esposa? David lo invita a comer y a quedarse un día más, lo embriaga para ver si borracho logra hacer que él se vaya a dormir con Betsabé, pero no lo logra. Y cuando ve que Urías no va a ir con su esposa y que su plan no funcionó, entonces escribe una carta y le dice a Joab
que en lo más duro de la batalla, cuando vea que se pone más feo, póngamelo enfrente a Urías y se hagan a un lado para que a Urías lo maten. Y la carta la manda a Joab por medio de Urías. Al poco tiempo Urías le manda a decir a David que efectivamente al acercarse mucho a la ciudad dieron muerte por fin a Urías. Ahora, muchos pueden pensar, ¿por qué está eso en la Biblia? Decir, se me hace grotesco eso, ese engaño que quiso hacer el rey David. Cómo mandó matar a Urías siendo inocente, porque está, y decíamos que en primer lugar está porque fue algo que pasó. Y Dios no tiene ningún problema ni ningún inconveniente con mostrar a los hombres tan imperfectos como son, con sus pecados, con sus errores, porque el único hombre perfecto del que la Biblia nos quiere hablar es de Jesús. Sin embargo, hermanos, dijimos que las últimas palabras del capítulo 11, ¿se acuerdan qué decían? Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y esta es la razón, hermanos, por la cual a su tiempo, y digo a su tiempo porque el niño que había tenido Betsabé ya había nacido, de manera que por lo menos ya habría pasado de 9 meses a 1 año, en los cuales Dios aparentemente no había traído ninguna consecuencia por David, por el pecado de David. Pero pasado este tiempo, manda a Natán y lo manda para reprender a David. Ahora, fíjense bien, hermanos, cómo Dios reprendió a David. Manda a Natán, ¿y cuál es la estrategia que usa para reprenderlo, hermanos? Una parábola. Utiliza una parábola, utiliza una historia. Natán no llegó a decirle, David, pecaste, Dios te vio, ¿verdad que no? Le dice, mira David, escucha bien, te voy a contar una historia. Había 2 hombres, uno era rico y el otro era pobre. Uno tenía muchas ovejas, muchas vacas, el otro nada más tenía una, y no era cualquiera, era una ovejita mascota. Había crecido ahí, la había alimentado, había bebido, dormía con ella. Para que nosotros entendamos, era como el perrito mascota de la familia. Pero un día llegó un caminante a la casa del hombre rico. Y el hombre rico, como es costumbre en aquellas tierras, quería recibirlo, quería darle algo de comer, pero en lugar de que agarrara una de sus ovejas o una de sus vacas, agarró la única ovejita que tenía el hombre pobre y la mató, y por medio de esa le dio de comer. ¿Cómo ves, David? Y dice el versículo 5, hermanos, que se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. David se enojó. David, hermanos, podía ver claramente el pecado que cometían otras personas, pero no podía ver igual de claro su propio pecado, y eso nos pasa también a nosotros. Dice el Salmo 19, versículo 12, que escribe David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Por qué dice esto? Porque es fácil que nosotros veamos lo que los otros hacen mal, los errores de los demás, lo que los demás tienen que corregir. Para nosotros es fácil verlo, pero lo que nosotros estamos haciendo mal, lo que nosotros tenemos que corregir, nuestros propios pecados, hermanos, por nuestra naturaleza maligna, rebelde y caída, no es fácil que lo veamos. Y le dijo David a Natán, vive Jehová, el que tal hizo, ¿qué cosa, hermanos? Es digno de muerte. A ese que agarró la ovejita del vecino, lo deben
matar. Ahora, en la ley de Moisés, hermanos, no se mandaba matar a los que robaban ovejas. En la ley de Moisés se mandaba matar a los adúlteros, como David. Pero David, sintiéndose justo, pronunciaba juicios fuertes contra los que habían pecado. Y ese es otro problema que nosotros podemos tener. Ahora fíjense bien, hermanos, este David que está indignado y que está diciendo que el que tal cosa hizo es digno de muerte, es el mismo David que en el capítulo anterior adulteró, planeó engañar a Urías para que pensara que el hijo era suyo y después lo mandó para que lo mataran. No se ha arrepentido, no ha confesado su pecado. Ha pasado un año desde entonces y ahora él se siente justo y siente que está bien delante de Dios, incluso para juzgar a otros con dureza. Debemos tener cuidado con eso, porque eso nos puede pasar. ¿Qué hiciste tú hace un año que no te ha traído aparentemente consecuencias, que a lo mejor ya ni te acuerdas, que ahora vives juzgando a los demás duramente, creyendo que tú estás bien, pero Dios no lo ha olvidado? Fíjense, dice el versículo 6, ahí ayúdenme, hermanos. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo, ¿qué cosa? Misericordia. Pregunta, ¿el hombre de la parábola tuvo misericordia por agarrar a la ovejita y no agarrar de las suyas? No, no tuvo misericordia. ¿David tuvo misericordia al pedir que lo mataran? No. Pues tampoco. ¿Tuvo misericordia al agarrar a Betsabé y al mandar matar a Urías? Tampoco, hermanos. Pronunciamos juicios duros contra los demás. Queremos y decimos que somos misericordiosos cuando no lo somos. Somos duros. Ahora, ¿qué significa esto que dice que debe pagar la cordera con 4 tantos? A ver, don Agustín. Que debe de pagar 4 veces más el costo. Debe pagar 4 veces más el costo. La ley, hermanos, en Éxodo 22, versículo 1, decía que cuando alguno se robare una oveja y la matare o la vendiere, el tal debería pagarla 4 veces. Esto significa, hermanos, que David conocía, ¿qué cosa? La ley. La ley. David conocía la palabra de Dios. ¿Usted conoce la palabra de Dios? ¿Sabe que la ley dice esto y aquello? Eso no basta. David sabía que la ley decía que había que pagar con 4 tantos, que había que tener misericordia, que había que juzgar con justo juicio, que no se debía adulterar, que no se debía matar. Pero no importa todo lo que creas o lo que sepas que la Biblia dice, si no estás viviendo como la Biblia dice. David conocía, hermanos, lo que la palabra de Dios decía, y aún así David estaba endurecido por causa de su pecado, estaba apartado de Dios, estaba encubriendo su pecado. Y esto se los digo, hermanos, porque hay un peligro real. Ojo, un peligro real que corren todos ustedes y que corro yo. Te voy a decir más práctico. Hay un peligro real que corres tú, de pensar que estás viviendo una vida agradable delante de Dios y no la estás viviendo. Y aquí lo podemos ver. Conocía la palabra, juzgaba duramente el pecado, exigía misericordia,
distinguía lo bueno de lo malo, pero de nada le servía porque estaba viviendo de otra manera. Dice la palabra de Dios que el rey Saúl, ¿se acuerdan? El primer rey de Israel, cuando fue desechado, Samuel se le acercó y le dice: ¿por qué no hiciste la voluntad de Dios? Y Saúl dice: antes yo he hecho la voluntad de Dios. Si yo le pregunto a usted ahorita, ¿usted está viviendo una vida bien delante de Dios? Usted puede decir: pues creo que sí. El que no es la que no es aquella, ¿sí o no? No tan fácil me pueden decir: la verdad no, estoy fallando, tengo que... No, yo sí, yo no soy como otros, yo no soy como aquellos, yo no soy como como esta. ¿Se acuerdan lo que decía el rico de la parábola? El fariseo, perdón. Gracias te doy, Señor, porque no soy como los demás. Ahora fíjense bien, después de que le hace ver cómo este hombre hizo mal en la parábola, Natán le dice en el verso 7: tú eres aquel hombre, el que merecía morir, hermanos. ¿Quién era? David. El que no tuvo misericordia, ¿quién era? David. ¿Se imaginan la cara de David, hermanos, cuando el profeta le dijo esto? David se pudo excusar y decir: a ver, espérate, Natán, okay, pero si yo no me he robado ningún... Y ve a Betsabé que está parada ahí. Yo no me he robado ninguna corderita. ¿Entendió lo que le estaba diciendo Dios? Entendió lo que le estaba diciendo Natán y pudo ver por medio de esa historia su propio pecado revelado. Y le dice Natán: a Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Se dan cuenta cómo Dios vio todo? Tomaste a Betsabé, no era tu mujer. Mataste a Urías con la espada de los hijos de Amón. ¿Por qué dice eso? Porque mandó el recado para que lo pusieran enfrente y para que los otros hicieran el trabajo sucio. Todo Dios lo vio. Fíjense, hermanos, en el Salmo 50, 21, yo se los leo, no lo busquen. Pudo pasar algo que hasta ahorita le pudo haber pasado a David. Decir: bueno, yo adulteré, yo hice eso, sí, pero al final de cuentas tomé a la viuda, me hice responsable, y además pues soy el rey de Israel. No veo que Dios se haya molestado. Dice el Salmo 50, 21: estas cosas hiciste y yo he callado. Y esto es por si ustedes han hecho algo y ven que Dios como que no le molestó. Pensabas que de cierto, dice Dios, sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Qué está haciendo aquí Dios, hermanos, con David? Lo está reprendiendo, lo está confrontando y le está poniendo delante de sus ojos su pecado. Y diciéndole: David, ¿pensabas que yo te iba a pasar eso? ¿Pensabas que eras mi consentido, mi consentida y que te iba a solapar? Aquí está tu pecado. Dios, hermanos, como ya dijimos, había callado por lo menos un año en el que David había pecado y no había habido aparentes consecuencias, pero el momento llegó. Dios le hace saber, hermanos, a David, número 1, que él vio todo lo que pasó. Número 2, que es un malagradecido. Fíjense lo que dice aquí: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová
haciendo lo malo delante de sus ojos. Dios, hermanos, nos puede decir a nosotros, a cada uno en particular: yo te elegí. Tú ibas rumbo al infierno, eras un ser menospreciable, nadie daba nada por ti, eras desechado del mundo, pero yo puse mis ojos en ti. Por gracia, por misericordia, te busqué, te encontré, te lavé, te vestí como uno de mis hijos y te senté a comer en mi mesa. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? Si Dios te dice, hermano, que ya no maldigas, en su palabra dice que ninguna palabra corrompida salga a nuestra boca. Después de haberte lavado, de haberte vestido, de haberte... Y tú decides que lo sigues haciendo. Dios te dice: ¿por qué tienes en poco mi palabra y haces lo malo delante de mis ojos? Y eso lo podemos poner con un montón de ejemplos que sabemos que la Biblia dice que no debemos hacer y lo seguimos haciendo. Y cuando hacemos ese tipo de cosas, dice aquí la Biblia que estamos menospreciando la palabra de Dios. ¿Qué importa? Dices lo que diga la palabra de Dios. Ahí dice que hay que perdonar, pero yo no quiero perdonar. Ahí dice que hay que amar a uno a los enemigos, pero yo no quiero. Ahí dice que ya no maldiga, pero yo quiero maldecir. Ahí dice que me vista con pudor y modestia, pero yo no quiero. Ahí dice que ame a mi esposa, que no sea áspero con ella, que la mujer se sujete al marido. ¿Qué importa lo que dice la palabra de Dios? Voy a hacer lo que yo quiero y como yo soy, menospreciando la palabra de Dios. Y fíjense, hermanos, lo que dice aquí el verso 10. Las consecuencias por haber menospreciado la palabra de Dios. Por lo cual, ¿qué dice, hermanos? Ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Por qué? Por cuanto me menospreciaste. Arriba que había dicho que había menospreciado, ¿qué? La palabra de Dios. Aquí que dice el 10, ¿a quién menospreció? A Dios. Si tú menosprecias la palabra de Dios, ¿a quién estás menospreciando? A Dios. A Dios. Cuando tú no amas la palabra de Dios, tú no amas a Dios. Por eso no podemos decir: no, yo amo a Dios, pero me da una flojera leer la Biblia. Si menosprecias su palabra, lo menosprecias a Él. Y aún si la lees y escuchas y todo, sabes lo que es bueno y lo que es malo y no lo haces, estás menospreciando la palabra y lo estás menospreciando a Él. Dios, hermanos, como consecuencia, porque muchos dicen: bueno, el adulterio, ¿qué? Pues el rey David adulteró. La consecuencia del pecado del rey David del capítulo anterior es que no se iba a apartar jamás de su casa la espada. Ahora, ojo con esto, mucha atención con esto, porque llegamos al corazón, hermanos, del mensaje. Les pregunto, Dios le estaba contando a David la historia esta, la parábola, por medio del profeta Natán, para que David juzgara al hombre rico. ¿Ese era el propósito de Dios? No. Dios nos estará contando la historia de David en el capítulo 11 para que juzguemos a David. No. El propósito, hermanos,
de la historia que le contó Natán a David era que viera reflejado su propio pecado, y cuando él y Dios vieran que sabía distinguir entre el bien y el mal, entonces Dios le dijo: tú eres ese hombre. La historia de David, hermanos, en el capítulo 11, cuando vio lo que no debía haber, cuando hizo lo que no debía hacer, cuando mandó matar, cuando planeó, nosotros podemos decir: qué malo fue David, ¿verdad que sí? ¿Qué les dije la semana pasada? ¿No les cae gordo? Se ve mal David haciendo eso. ¿Cómo pudo hacer eso? Vive Jehová, pero resulta que el propósito de Dios contándonos esa historia era para decirte: tú eres ese hombre. Ahí cambia la cosa, ¿verdad que sí, hermanos? El que ve lo que no debe ver, el que oye lo que no debe oír, el que hace lo que no debe hacer, el que deja de hacer lo que debe hacer, el que planea y maquila pensamientos malignos y es capaz aún de dar muerte a su prójimo. Tú eres ese hombre. Nosotros creemos, hermanos, que Dios puso las historias en la Biblia para que nosotros juzguemos a esos personajes. ¿Ustedes creen, hermanas? Le dijo a las hermanas hoy en el Día Internacional de la Mujer, que Dios puso la historia de lo que hizo Eva para que ustedes y todo el mundo dijeran: ay, qué Eva tan malvada, ya ni la muela Eva, por lo que hizo Eva estamos aquí? ¿Sí? ¿Quién no ha dicho eso? Por ella nos dan los dolores del parto. ¿A qué desobedeció? Dios le dijo a Adán que no comieran. Adán le dijo a Eva. Eva no hizo caso. Eva fue rebelde. ¿Para qué escuchó a la serpiente? ¿Para qué desobedeció a su marido y a Dios? Pero déjenme decirles hoy, hermanos, a nuestras hermanas en el Día Internacional de la Mujer que conocen la historia de Eva: tú eres esa mujer. Dios no la puso ahí para que señalaras a Eva. Dios no la puso ahí para que juzgaras a Eva. Dios la puso ahí para que vieras su pecado y después, por medio de esa historia, Dios pudiera hacerte ver tu propio pecado. Esa mujer rebelde, esa mujer desobediente, no solo con su marido, sino desobediente aún con Dios, eres tú. Esa mujer que se siente superior al hombre, que menosprecia al hombre, que sueña con ser algo igual a Dios, eres tú. Esa mujer que por muchas veces malas decisiones terminas haciendo que tu marido también haga cosas que no debía hacer y termine alejándose de Dios. Esa mujer eres tú. Dios no nos mostró, hermanos, a la primer pareja en el jardín del Edén para que los señaláramos, para que los juzgáramos. Dios nos los mostró para que viéramos lo malos que son, y una vez que lo veamos y cómo fueron rebeldes, necios, desobedientes, tontos, ahora Dios nos pueda decir: ustedes son esa pareja. Porque nosotros pensamos, hermanos, o podemos llegar a pensar, que si nosotros hubiéramos estado en el jardín del Edén, otra cosa hubiera sido. Imagínense a Azucena y a César en el jardín del Edén. Ella a lo mejor y él a lo mejor pueden pensar: si yo hubiera sido Adán o Azucena, si yo hubiera sido Eva,
don Agustín y Gaby, doña Doris y don Isidro, Clara y yo, si hubiéramos sido la primer pareja, el resultado hubiera sido el mismo, hermanos. El mismo. No somos mejores que ellos. Nosotros, hermanos, fíjense, cuando Dios crea la primer pareja, les pone todos los árboles, el paisaje. ¿Qué les faltaba para ser felices, hermanos? Nada. ¿Qué nos falta a nosotros, hermanos? Tampoco nada. Dios nos ha colmado de bendiciones. Dios nos ha puesto en un paraíso, habiéndonos redimido, habiéndonos lavado, habiéndonos justificado, habiéndonos dado su espíritu, su palabra, habiendo cambiado nuestro corazón, nuestra naturaleza. Entonces, ¿por qué seguimos batallando y peleando como parejas? Porque somos malvados. La historia de Caín y Abel, hermanos. Ahí está otra vez, uno malo, uno bueno. Yo a veces les digo a mis hijos cuando se pelean, apláquense, parecen Caín y Abel. Y me dice el más grande, él es Caín. Y el más chico me dice, él es Caín. Nadie quiere ser Caín. ¿Quién quiere ser Caín? Oh sorpresa, oh tristeza, tú eres Caín. No eres Abel. Y tú puedes decir, pero yo no he matado a nadie. Yo no he matado a mi hermano. ¿Ah, no? Pero dice 1 Juan 3:15 que todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Tú eres Caín. Que aborreces a tu hermano, que aborreces a tu hermana. No eres Abel. Y dices, pero no lo he matado. Acuérdense que Jesús dijo que cualquiera que matare será expuesto al juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando vemos, hermanos, que Abraham se impacientó, ¿se acuerdan de esa historia? Dios le había prometido un hijo, pero él dice, pues no, y tiene un hijo con Agar, ¿se acuerdan? Hay consecuencias de eso hasta hoy. Y nosotros podemos decir, Abraham, ya ni la muela, tú eres ese hombre. No lo pusieron ahí para que vieras el error de Abraham. Lo vieron ahí para que te vieras tú, que eres impaciente delante de las promesas de Dios, tomando decisiones que echan a perder lo que Dios quería hacer en tu vida. Cuando ves que Sara le dio un mal consejo a su marido para tratar de ayudarle a Dios y le dijo, ¿cómo ves si tienes un hijo con mi hija, con mi sierva Agar? Esa esposa que dices tú, ¿cómo se le ocurrió a Sara dar ese mal consejo? Esa esposa eres tú. Eso es lo que quiere que veamos Dios. No que nos enojemos con Sara. Cuando vemos a Jacob engañando a su padre, ¿se acuerdan? A Isaac cuando estaba ya ciego, a Raquel diciéndole, engaña a tu padre antes de que venga tu otro hermano para que tomes para ti la bendición. Esa madre eres tú. Ese hijo que se cubre con cabellos y que llega fingiendo la voz y dice, padre, soy yo. Y tú dices, ¿cómo lo engañó? Y su papá ya estaba ciego y ya estaba grande y llega y le dice, ese hombre eres tú. A los hermanos de José, hermanos, que lo desecharon, que lo vendieron. Al pueblo de Israel,
que todo el tiempo se quejaba en los libros ahí de Deuteronomio, de Números, de Éxodo, murmurando, chismeando, quejándose, dando vueltas en un mismo lugar sin poder llegar a donde Dios los quiere llevar por causa de su dureza, de su rebelión, de su pecado, de su murmuración. Ese pueblo, ese hombre, eres tú. Dios no te lleva a donde te quiere llevar porque te la pasas quejándote y murmurando contra Él. Cuando vemos a Moisés, hermanos, enojado, que Dios le había dicho que le hablara a la peña, pero él en lugar de hablarle la golpeó porque ya estaba fastidiado del pueblo, ya estaba harto de que todo el tiempo se estuvieran quejando. Ese hombre, esa mujer, fastidiado, fastidiada, iracunda, iracundo, que de repente explota y hace algo que no debe hacer, eres tú. Y perdónenme, hermanos, porque probablemente después de esto que les acabo de revelar, que Dios les muestre por medio del Espíritu Santo, no van a volver a leer la Biblia igual. Pero eso va a ser bueno, porque cada que vean a alguien malo ahí en la Biblia haciendo algo que no debe hacer, en lugar de juzgarlo, de burlarse y decir, ¿cómo es posible que Dios haya dejado que esto estuviera en la Biblia? Si este hombre o esta mujer hizo esto o hizo aquello, ahora debes de entender que ese hombre o esa mujer eres tú, es tu naturaleza maligna, que Dios te la está revelando por medio de los errores que han cometido otros personajes en el pasado. Ahora, hay varias reacciones posibles que las personas pueden tener a la confrontación. Y pudieron ser varias reacciones posibles a la confrontación de Natán con David. Tú eres aquel hombre, yo te di esto y esto y esto y me menospreciaste. David pudo ignorar el mensaje. Como muchos que escuchan esta palabra la pueden ignorar. Dicen que yo soy Caín, dicen que yo soy Eva, dicen que yo soy rebelde, dicen que yo soy necio, que yo soy murmurador. No, hombre, eso es puro cuento. Segundo lugar, pueden minimizarlo y decir, no es para tanto. Pues si fallo yo, porque todos fallan, ¿quién no falla? Y de alguna manera justificarse con los demás. Pueden negarlo, hermanos, y decir David a Natán, yo no he robado ninguna oveja. ¿No les ha tocado confrontar a alguien y que niegan todo? Oye, tú hiciste esto y esto y yo te vengo a decir, ¿yo no me acuerdo. No, yo nunca hice. ¿Cuál oveja, Natán? ¿De qué hablas? Otra reacción, se pueden enojar. David tenía toda la autoridad para mandar matar a Natán y decirle, córtenle la cabeza. ¿Quién es este para venirme a decir a mí? Y alguien se puede enojar y decir, tú dijiste que yo era, y ¿sabes qué? Ese mensaje no me gustó, porque en realidad yo no soy, yo estoy viviendo muy bien delante de Dios. O pueden excusarse, hermanos, justificarse. David podía decir, bueno, sí pequé, pero es que esta Betsabé estaba ahí y se veía, estaba destapado. Yo no tuve la culpa. ¿Se acuerdan en el jardín del Edén que dijeron, la serpiente me engañó, la mujer que me diste dio? Usted puede decir ahorita, bueno, sí, yo he hecho esto o aquello, pero es que esto, o pero es que esto otro, justificándose, cuando delante de Dios no hay justificación, hermanos. Ahora, ¿cuál fue la reacción que tuvo David? Fíjense en el verso 13. Entonces dijo David a Natán, ¿qué dijo, hermanos? Pequé contra Jehová. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Por eso dice la Biblia, hermanos,
que el rey David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. No significa que David era perfecto y que David nunca pecó. Significa que cuando Dios le hablaba, cuando Dios lo reprendía, cuando Dios lo corregía, cuando Dios lo confrontaba, él como un niño reaccionaba y confesaba su pecado y decía: es cierto, yo he pecado contra Dios. ¿Cuántos hermanos de ustedes, ahorita que les puse sus ejemplos de las historias del Antiguo Testamento, reconocen, no nada más, sí, pues sí, he pecado, la verdad sí, ¿para qué te digo que no? No. ¿Cuántos dicen con la cabeza agachada y los ojos hacia abajo, con vergüenza, he pecado contra Dios? Recibiendo la palabra. David había pecado contra Urías, pero en realidad al pecar contra Urías había pecado contra Dios. Ahora fíjense bien, hermanos. David sabía que Dios era un Dios justo y sabía lo que decía la ley, la conocía. ¿Qué decía la ley sobre los adúlteros? Levítico 20:10. No lo busquen, hermanos, yo se lo leo. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cuando David, hermanos, le dice a Natán: yo he pecado, David está aceptando que lo maten a pedradas junto con Betsabé. David está diciendo: tienes razón, pequé contra Dios. Y él sabía que la paga del pecado es muerte, y él sabía lo que decía sobre los adúlteros. Dice que indefectiblemente, no había excusa. No era que no, bueno, esto no aplica para el rey, nomás van a apedrear a Betsabé. Aplicaba para los dos. Ahora fíjense qué le dice Natán después de que él acepta y dice: he pecado contra Jehová. Dice: y Natán dijo a David, ¿qué cosa, hermanos? También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Qué quiere decir remitir? Perdonar. Si ustedes en este momento, hermanos, después de lo que les dije, reconocen que efectivamente están fallando, que son pecadores y que la maldad de los personajes del Antiguo Testamento no es otra cosa sino una evidencia de tu propia naturaleza y de todo lo malo que haces delante de Dios, aún conociendo la verdad. Si tú lo reconoces el día de hoy y dices: tienes razón, así como te confronto y así como te digo las cosas fuertes, también te digo de parte de Dios: Dios ha perdonado tu pecado y no vas a morir. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermanos? Si reconoces que efectivamente tú estás viviendo una vida desagradable delante de Dios y has hecho cosas que no debías hacer, y sabes que Dios es justo y fiel y que merece ser arrojado en el infierno, hoy te digo de parte de Dios que tu pecado ha sido perdonado y no vas a morir. Fíjense lo que dice el verso 14: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, ¿qué dice, hermanos? El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia, hermanos? La paga del pecado, muerte. ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada que con los mismos ojos que David había codiciado a Betsabé, Eva había codiciado el fruto prohibido? ¿Se acuerdan? Y aunque Eva comió lo que no debía comer, hizo lo que no debía hacer, y David adulteró y mató, no murió Eva y no murió David, hermanos.
Pero en el caso del jardín del Edén, murió un animalito inocente con el cual Dios cubrió la desnudez, el pecado de Adán y Eva, para que ellos no murieran. Y en este caso, hermanos, que es paralelo, por eso le pusimos al estudio pasado la caída del rey David, que es similar a la caída del ser humano en Edén. Dios lo perdona, pero Dios no lo perdona así de, no pasa nada, no te apures. No, el hijo que tuviste va a morir. Y uno puede decir, oye, pero la Biblia dice que Dios no va a tomar por inocente al culpable. ¿Por qué si David adulteró, si Betsabé adulteró y merecían ser apedreados, se va a morir ese bebé que no tenía ningún pecado, ni hablaba? Porque es un símbolo, hermanos, de Jesucristo. El que no hizo nada, el inocente, muriendo para salvar a los culpables. En toda la Biblia aparece Jesús. Dios es un Dios justo, va a traer consecuencias a la vida de David, pero él merecía morir según la ley, y no va a morir porque Dios perdonó su pecado, porque en su lugar murió un inocente. Y Natán, dice, se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Fíjense lo que dice al principio el verso 18, hermanos. Y al séptimo día, ¿qué dice? Murió el niño. Y tú puedes decir, pobre bebé, no había hecho nada. Esta historia no está para compadecernos de ese bebé, hermanos. Está para que veamos a Jesús, que veamos nuestra maldad en David, que merecemos morir, que somos rebeldes, necios, aun cuando Dios nos ha colmado de bendiciones y no nos hace falta nada. Y la única razón por la que nuestra maldad y nuestro pecado es perdonado es por medio de ese inocente que murió en nuestro lugar. Pero eso no es para que sigamos empecinados haciendo lo mismo y decir, entonces puedo seguir siendo igual de terco, igual de necio, igual de maldiciente, y no va a pasar nada. No, porque si pecaremos voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no quedan más sacrificios que hacer por nuestros pecados. Si fallamos, como todos han fallado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Dios nos perdona y Dios tiene misericordia por la muerte del inocente que murió en nuestro lugar. Pero si tomamos eso como una licencia para pecar y decimos, pues entonces podemos hacer lo que sea, al fin que lo que nos merecemos no nos lo dan, porque ya lo pagó Jesús por nosotros, esos van a recibir eterna condenación. Como dato adicional y final, hermanos, para terminar esta historia, el rey David le dijo a Natán que conforme a la ley de Dios, el hombre de la parábola debía pagar 4 veces. Y como un castigo, hermanos, basándose Dios en el mismo juicio que había proferido David contra aquel hombre, Dios le quita a David 4 hijos. El primero, el hijo de Betsabé, que vemos aquí que murió. El segundo, Amnón, que vamos a ver la próxima semana. El tercero, Absalón. Y el cuarto, Adonías. 4 hijos murieron para pagar la muerte de Urías. Si alguien después de ver este estudio y el anterior piensa que se puede adulterar y que no pasa nada porque el rey David adulteró, no entendió nada, hermanos. Pónganse de pie para hacer una oración al Señor.
Despedimos este estudio para quien nos escucha a través del internet, dándole gracias y pues diciéndole que nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.